Vamos a compartir pantalla. Perfecto. Ya. Ay, a ver. Ya está. ¿Se puede ver, chicos, la pantalla? Sí, claro. Ya, genial. Entonces vamos a comenzar, chicos. Ya, vamos a hablar sobre nociones básicas de muestreo, ¿ya? Lo que es, qué tipos de muestreo tenemos, el muestreo aleatorio simple y el sistemático, ¿ya? Preguntan si preguntan, ¿ya? Entonces, cantidad moderada, 2, 3 preguntas, ¿no? Más o menos. Pero se logra, se logra. Entonces, acá les dejo como ¿qué vendría a ser? Como la teoría de lo que vamos a ver en este lapso del final, que vamos a hablar tanto la población, la muestra, el muestreo y la inferencia estadística. ¿Ok? Entonces, básicamente el muestreo es la herramienta de la investigación científica para determinar qué parte de la población de estudio debe examinarse. Como les había dicho, es el tipo o la herramienta que vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos una población, como les había dicho, ¿no? Por ejemplo, esta es la población y ustedes ya saben que es muestra. Entonces, vamos de toda esta población, vamos a sacar un grupo en el cual vamos a como que investigar, ¿no? Pero, ¿cómo seleccionamos a estas personas? ¿Cómo seleccionamos a estas personas? Entonces, esto es el muestreo, es cómo vamos a seleccionar estas muestras. Entonces, hay variedad de procesos para realizar la muestra, ¿no? A ver. Entonces, tenemos lo que es la población, tenemos la población y la muestra, y cómo lo vamos a hallar mediante un muestreo, ¿ya? Sacamos la estadística y luego hacemos la inferencia estadística, que este es otra clase, creo que es la segunda clase que vamos a hacer, ¿ya? Y básicamente eso, ¿no? Entonces, el muestreo estadístico es el proceso para seleccionar una o más muestras estadísticamente representativas. Por ejemplo, las encuestas ENDES o, por ejemplo, también los censos que hacían. Entonces, ese es es algo masivo, algo así. Ese tipo de encuestas que se realizan a nivel nacional o, por ejemplo, cuando hacen la parte epidemiológica. Entonces, esto es tipos de muestreo, ¿ya? Entonces, esto es lo más importante, esta lámina, o sea, esto lo han repetido en epidemio, lo han repetido en método de investigación y lo estoy repitiendo otra vez en bioestadística, ¿ya? Tienen que saber cuáles son los métodos de muestreo. Tenemos no probabilístico y probabilístico. Quiero que sepan cuáles son em, eh, los tipos, ¿no? O sea, por ejemplo, los no probabilísticos, que es accidental, por conveniencia, cuotas, por nieve. O sea, no les voy a explicar cada uno porque eso ya lo hacen en método, ¿ya? Y los que más nos importa ahorita, son estas de acá. El aleatorio simple y un poquito el sistemático. Pero más que todo, hoy día vamos a aprender sobre el aleatorio simple. ¿Ya? Entonces, acuérdense, no probabilístico, accidental por conveniencias, cuotas y bola de nieve. Y probabilístico, aleatorio simple, sistemático, estratificado y conglomerado. Preguntan si preguntan. Que acá les he dejado como que las definiciones de cada uno, ¿no? Ese es otro tema. Y, por ejemplo, esta es una pregunta de mi año, en donde me preguntaron, todos son muestras probabilísticas, excepto, entonces ya sabíamos de que las probabilísticas eran aleatorio simple, sistemático, conglomerado y estratificado. Entonces, entonces sería muestreo por conveniencia. Fácil. Eso es lo que preguntan, chicos, ¿ya? Así que apréndanse eso, esa es como que una fija, de todas maneras. Ya. Y tenemos otra pregunta que te dice, es una característica de muestreo no probabilístico y te dice, no conduce a un sesgo. Cuando son muestras no probabilísticas, ¿qué quiere decir? Los de nieve por cuotas, todos son grupitos chiquitos, o sea, son
como de 100 personas, 120. En cambio, los probabilísticos son de más personas, ¿no? O sea, es una cantidad mayor, ¿no? Entonces, eh, te dicen, no conduce a un sesgo de selección. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque, em, ¿qué pasa? Que en cada investigación, les había dicho, ¿no? En cada investigación ustedes van a hacer una encuesta, algo así, y obviamente va a haber errores, va a haber sesgos. Entonces, o sea, no es que no conduce, o sea, es más, puede conducir a sesgos ya que sea porque es una población chiquita. Eso conduce a más sesgo. A menor población, a menor muestra, hay mayor posibilidad de sesgo, ¿ya? La base de la estadística frecuentista, ¿no? Te dice, no se pueden extrapolar los resultados de la población, a la población. Esto es verdadero y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Se conoce la probabilidad de un individuo sea elegido? No, tampoco. Y se pueden extrapolar los resultados de la población. No. ¿Y por qué no se pueden extrapolar? Como les había dicho, es como decir, pucha, yo estoy haciendo mi trabajo. Yo me acuerdo que en mi trabajo de método de investigación era parasitosis intestinales en niños de 9 a 10 años, me parece de 8 a 10 años, de 8 a 10 años la posta de salud La Molina. Ya, entonces, mi población o mi muestra fue de, creo que no llegaron ni a los 100, o sea, eran 85, 90. Entonces, ¿qué quiere decir extrapolar los resultados a la población? O sea, en mi investigación salió de que sí, que había prevalencia en niños de esas edades, pero eso no me quiere decir de que todos los niños del Perú tengan parasitosis intestinales, ¿no? O sea, eso no es no es lo que básicamente no puedo hacerlo porque es un grupo más chiquito, o sea, es súper chiquito, pero en cambio, digamos de que yo haya hecho todo eso, em, digamos, en varias regiones, ¿no? O sea, tanto en Lima, o sea, al menos una en cada eh, por ejemplo, en cada zona, o sea, tanto costa, sierra y selva, ahí sí puede decir, pucha, se ha visto que hay bastante prevalencia. Ahí se puede extrapolar, pero en mi caso no, porque es una población chiquita. Entonces, no se puede extrapolar los resultados a la población. En los probabilísticos, sí. Probabilísticos, sí. Probabilísticos. Bien. Entonces, vamos a hablar sobre el muestreo aleatorio simple y vamos a ver los pasos para utilizarla, ¿ya? Entonces, en este caso, quiero que sepan, y esto es una de las preguntas eh, como que, como que saltadas, porque a veces preguntan, a veces no preguntan, pero igual les pongo, tienen que saber que el más, o sea, el muestreo aleatorio simple, es homogéneo y debe disponerse de un marco muestral. Creo que los he puesto ¿cómo se llama? En su pretest. Entonces, es importante esos datos, ¿ya chicos? Entonces, tenemos un ejemplo. De la población de 456 sujetos aparentemente normales, hay que seleccionar un muestreo aleatorio simple de tamaño 10, ¿ya? Entonces, calcular las estimadas, ya. Entonces, lo que necesitamos para hacer el muestreo aleatorio simple, vamos a necesitar una tabla, que me olvidé de pasarles. Me acabo de acordar. Ya, pero acá la tengo, ¿ya? Y estas son las tablas, ¿ya? Me imagino que en su teoría les van a dar o les van a proporcionar esas tablas. Y esas son la tabla del más, o sea, del muestreo aleatorio simple. Entonces, ¿cómo hacemos si se puede decir, cómo hacemos este muestreo? ¿Ya? El primer paso es saber cuánta población tenemos. O sea, tenemos 456 sujetos, ¿ok? Y me dice tamaño 10, o sea, que de estos 456 sujetos, yo agarre 10 de forma aleatoria, ¿ya? Entonces, esto
de estas 456 personas, tengo que agarrar 10 personas. ¿Y cómo lo hago, Clau? Y entonces, el primer paso es que si tengo 456, entonces yo selecciono 3 columnas. O sea, ¿por qué? Porque son 3 cifras, ¿no? 1, 2 y 3. Ya, entonces, como son 3 cifras, 1, 2 y 3. No me importa esto. Ya no me importa. ¿Ya? Esto lo tacho. No me importa. Bien esto, también esto. Solo me quedo con las 3 cifras. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el otro paso? ¿Cuál selecciono? O sea, ¿qué número tengo que seleccionar? Porque yo estoy viendo acá, ok, Clau me ha quitado las 3 últimas cifras, entonces me quedo con 800, con 227, 221, 562, perdón por la pixeleada, chicos, 493, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hago con estos números, Clau? Entonces, como yo tengo un número de 456, entonces yo estoy evaluando de que el número 001 hasta el 456 puede ser seleccionado, ¿ya? Entonces, con esta tablita vamos a saber eh, cuál podemos seleccionar, ¿no? Entonces, y nos piden 10, ¿no? Entonces, tenemos que seleccionar números que estén entre el 1 y el 456. Por ejemplo, el primero, 800, no va, porque no está ni entre el 1 ni en el 456. Pero en cambio sí el 227, ¿no? Porque sí está dentro del intervalo. También acá, 221. Y tenemos que seleccionar 10 personas, como nos dice en el ejercicio. 562 no, 493 no, porque es hasta 456, 950 no, 28 sí, 425 sí, y así, etcétera, etcétera, vamos seleccionando 164 sí, 800 no, 700 no, 453 sí, no, y 230, ¿no? Entonces ya seleccionamos cada número, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar los 10 primeros números hallados. Y estos van a ser la solución. O sea, esto va a ser como que los números que elegimos. ¿Ya? Entonces así se halla el muestreo. O sea, persona que tenga, por ejemplo, que digamos que son tickets, ¿no? La persona 227 va a ser seleccionada. Las 221 va a ser seleccionada y así. ¿Ya? Entonces, vamos afianzando. Esto es como que una pregunta de examen también que vino y se dice, se realizará un estudio para conocer la efectividad terapéutica de un producto X, para lo cual se tiene una población de 150 infantes debidamente registrados y se desea seleccionar una muestra de 10 infantes. Como estudiante de bioestadística, usted sugeriría, entonces, en este caso, nos dice, por ejemplo, tomar una muestra aleatoria, estudio de la probabilidad P igual N entre N, esas les voy a explicar. Los 3 primeros integrantes de la muestra son tan, 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 como es población finita y homogénea, considero una selección por conveniencia. Entonces, primero que todo, si ya te están dando esta selección y te están dando estos datos, tú dices, pucha, tengo que hallar al menos si estos números concuerdan para mi muestra aleatoria simple. Entonces, yo lo que hago es lo mismo que hice arriba. En este caso, utilizaríamos un más, o sea, un muestreo aleatorio simple, y tenemos que seleccionar números que estén entre el 1 y el 150, ¿ya? Entonces, en este caso, si son 3 cifras, lo tapo porque es 150, cha, 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 no me importa. Ta, 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 ya. Y otro más, por si acaso, por si las dos. Ya, entonces, 800 no va, tampoco, 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 tampoco este sí, porque es entre el 1 y entre el 150. No, no, no. Wow, este sí.
No, 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 no. Uy, ¿qué pasa con los números? Ninguna de estas. Acá. Esta es otra y esta es otra. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos número 28, 126 y 72. Dice, no, no me digas eso. ¿Qué pasó? ¡Ah! No. Ah, ya. Me acabo de asustar. Pucha, pensé que se había congelado. Ay, ya bueno. Entonces, este está 28, 126 y 72. ¿Ya? Entonces, en este caso, los tres primeros integrantes de la muestra con marco de muestreo actualizado serán 28, 126 y 72, sí. Entonces, en este caso, sí. Entonces es esta, pero también nos dice tomar una muestra aleatoria simple, ¿no? Entonces, en este caso, sería ambas, sería la letra D, ¿no? Tanto la A y la C. Como es población finita y homogénea, considero una selección por conveniencia. No, les había dicho que una de las características del MAS era que era una población homogénea y finita. Entonces, no sería por conveniencia. ¿Ya? Hasta ahí. Ah, y este, por ejemplo, para seleccionar una muestra aleatoria simple, marca la alternativa correcta y la alternativa correcta es que la población debe ser homogénea, como les había dicho, tiene que ser homogénea. Entonces, preguntan si preguntan esto, o sea, tanto la definición como es, el proceso. Entonces, hasta ahí, chicos, ¿se entendió cómo hallar el más? Sí, todo claro, claro. Genial. Ya, perfecto. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿qué más? Ya, esto es por parte del más, ya pasamos muestreo aleatorio simple, o sea, ahorita olvídense de eso, ¿ya? Y, ¿qué más iba a hacer? Ah, no, acá hay otra, acá hay otro, acá hay otro. Ajá. De una población de 500 niños, se obtiene una muestra de 20 niños, y nos dicen pedir un muestreo aleatorio simple. Entonces, mencione los cuatro primeros elementos. Entonces, si son 500 niños, entonces voy a hacer, vamos a ver del 1 hasta el 500. Entonces, a ver, vamos a ir a nuestra tabla. Vamos a borrar esto. Ya, entonces, del 1 al 500, este no, esta no, esta sí. Esta sí, esta sí, esta no. Ah, esta sí, es hasta el 500. Y esta sería 227, 221, 493. A ver, vamos a ver si hay clave. Ajá, esta vendría a ser. Esta es la clave. Ya, chicos, entonces, en ese orden, o sea, en el orden que lo hayan. Entonces, así es fácil es. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar al muestreo sistemático que también preguntan, ¿ya? Y entonces, población es finita y homogénea, también finita y homogénea. Y, ¿en qué momento vamos a realizar esto cuando te presenten este caso? Ahora, es una fórmula que tienen que recordar que es K es igual a N mayúscula menos N minúscula. La N mayúscula va a representar como la población, ¿ya? Y la N minúscula va a representar como la muestra, ¿ya? Entonces vamos a ver. Vamos. Esta es como que teoría, ¿ya? No se preocupen. Entonces, lo importante acá. Este va a ser un muestreo sistemático. ¿Por qué? Porque te van a dar este tipo de ejercicio. Te dicen, un investigador tiene un archivo de 80 casos de una enfermedad rara y está interesado en seleccionar una muestra sistemática de 8 casos. Y dentro del proceso se considera un arranque aleatorio de 6. ¿Ya? Entonces, cuando te digan arranque aleatorio de 6, ya estás pensando, ok, es un muestreo sistemático. ¿Ya?
Y les voy a decir por qué, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir arranque aleatorio? Quiere decir que con ese número vamos a empezar, ¿ya? A hacer y vamos a seleccionar cada número, ¿ya? Entonces, se empieza con el 6, por eso las claves están en 6, 6, 6, 6, 6. ¿Ya? Entonces, cómo hallo el número? Entonces, les había dicho que era acá entre n mayúscula entre n minúscula, ¿no? Entonces, la n mayúscula sería los 80 casos y la n minúscula los 8 casos. Entonces, sería k es igual a 80 ¡guau! Entre 8, ¿ya? Y nos saldría 10. Ahora, Clau, ¿qué hago con ese 10? ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo empiezo con 6, entonces yo acá le voy a sumar el 10 que está acá, más 10. Y el número que me salga también lo sumo, más 10. Y así sucesivamente, más 10, más 10 y más 10. Entonces, por ejemplo, sería 16, 26, 36, 46. ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser, entonces la clave para este caso sería la letra D, ¿no? Sencillo, chicos. O sea, solo con la fórmula ya lo sacan y lo van sumando. Ese es el muestreo sistemático, ¿ya? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ya, genial, perfecto. Entonces, el estratificado no lo vamos a utilizar en bioestadística, pero igual les dejé, este creo que eran diapos de método de investigación que los metí acá hace tiempo, pero conglomerados, ahí les he dado, ¿no? Como el resumen de cada uno, ¿ya? Ahora ya, pasamos tanto el muestreo aleatorio simple y el muestreo sistemático. Ahora nos vamos a ir a hallar el tamaño de muestra. ¿Cómo hallamos el tamaño de muestra que necesitamos para hacer nuestra investigación? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer estas fórmulas. No se asusten, chicos. Es recontra, mega, hiper, mega fácil, se los juro. No se asusten. ¿Ya? Entonces, vamos a tener tanto para variables cuantitativas y cualitativas. ¿Ya? Cualitativas va a tener para la población desconocida y para la población conocida. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en un ejercicio nos puede decir, em, en una población de 800 personas, se quiere hacer un estudio, quiero hallarla en esto. Entonces, yo tendría que utilizar tanto la población desconocida con la población conocida. Pero digamos de que no nos dan la población conocida, no nos dicen los 800 personas, nos están diciendo, por ejemplo, se quiere hacer un esto, pero no se sabe la población, entonces solo utilizaríamos esta fórmula, ¿ya? Ahorita les voy a explicar mejor, ¿ya? Entonces, ¿qué son estos jeroglíficos, Clau? A ver, entonces, yo, en resumen, la fórmula, primero vamos a hacer las variables cuantitativas, ¿ya? Las variables cuantitativas. ¿Ya? Entonces, estas son las variables cuantitativas, para las variables cuanti. Y ya les voy a explicar cómo reconocer si estamos en un ejercicio cuantitativo o cualitativo, ¿ya? Entonces, el n infinito vendría a ser como que la muestra infinita porque, por ejemplo, en este caso no sabemos la población, ¿ya? Entonces sería igual a z2, bueno, z al cuadrado por s al cuadrado. No se confundan con esto, chicos, ¿ya? Sería, solo quiero que aprendan esto. Z al cuadrado por s al cuadrado entre e al cuadrado. Esa es la fórmula, básicamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa cada una de esas? Vamos a ver. El z vendría a ser el coeficiente de confianza. Y acá les digo, les ruego, chicos, por favor, que desde ya se aprendan esto, ¿ya? O sea, ¿qué es el nivel de confianza? Y lo vamos a utilizar para todo, o sea, desde acá hasta el final, hasta su muerte, vamos a utilizar el nivel de confianza. Y quiero que se aprendan
que es cada uno. Les voy a tomar examen. Creo que es unas preguntas del pretest de la siguiente semana. ¿Ya? Entonces, ¿qué representa 90%? 1.64. ¿Qué representa 95%? 1.96. ¿Y qué representa 99%? 2.57. ¿Ya? Entonces, quiero que se graben eso. Si lo saben para la próxima semana, yo ya, o sea, ya podrían hacer cualquier otro ejercicio. ¿Ya? Entonces, el coeficiente de confianza. Normalmente siempre se usa un coeficiente de confianza de 95%. Ya lo vamos a ver en ejercicios y se van a agotar, van a estar aburridos de eso, ¿ya? Luego, la varianza esperada. Recuerdan que S al cuadrado era varianza, entonces S al cuadrado es varianza. Y la E representa el error absoluto. El error absoluto. ¿Y qué más? Ya, a veces en ejercicios te dicen el error relativo, pero no te dicen el error absoluto que necesitamos. No se vayan a confundir con error relativo y error absoluto, ¿ya? Entonces lean bien, siempre es error absoluto. Entonces, si te dan el error relativo, tú, ya, entonces, me quisiste, entonces voy a hacer esta fórmula, el error absoluto entre el promedio. ¿Ya? Y así hallamos el error. O sea, si te están dando el error relativo, entonces cambias, ¿no? Y ya es el error absoluto. Entonces, me encantan los ejercicios, porque siento que así uno aprende más, ¿no? Entonces, en una población de 600 pacientes, o sea, en este caso ya me están dando la población, por lo cual tendría que hacer tanto dos fórmulas. Si no te dan la población, solo harías una fórmula. ¿Ya? Entonces, en una población de 600 pacientes del programa de diabetes de un hospital se desea estimar el nivel promedio de colesterol total en 95% de confianza. Nos dicen que el promedio es 175, que hay una desviación estándar de 16.6 miligramos por decilitro y que se calculó el error absoluto, que es 3.5. Entonces, tenemos que calcular el tamaño de muestra, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo sabemos si es cuantitativo o cualitativo, Clau? Acá está la cosa. Nos dicen promedio. Promedio era una medida de tendencia central cuantitativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de números. Entonces, cuando ya nos están diciendo nivel promedio, yo tengo que pensar promedio, ok, cuantitativo, ¿ya? Cuantitativo. Entonces, ahora sí, entonces utilizaré estas fórmulas, ¿ya? Entonces, primero sería, sería n infinito igual a z, uy, allá, justo no estaba dando los datos, perdón. Z vendría a ser 95%, entonces sería 1.96, ¿ya? ¿Qué más nos piden? La varianza, ¿no? Entonces sería, acá nos están dando la desviación estándar. Entonces sería 16.6 al cuadrado, para que sea varianza, y el error absoluto que ya nos están dando, que es 3.5. Entonces, reemplazamos, vendría a ser 1.96 al cuadrado por 16.6% al cuadrado entre el error absoluto que vendría a ser 3.5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, todo eso lo vamos a poner en la calculadora. Ya, a ver. Entonces sería 1.96 al cuadrado por 16.6 al cuadrado y 3.5 al cuadrado. Y esto nos sale 86.46, ¿ya?
Entonces, ¿ahí quedó claro? No. ¿Por qué? Porque, porque, porque son pesados y nos quieren hacer más ejercicios. Entonces, ya hay una población establecida. Entonces, en este caso, tendríamos que hacer la otra fórmula, que sería n es igual a n infinito, 1 más n infinito entre n mayúscula, que vendría a ser la población total. ¿Ya? Por eso tenemos que hacer la otra fórmula. Entonces sería, en este caso, 86.416 entre 1 más 86.416 entre la población total, que vendría a ser 600. Y todo esto lo llevamos a la calculadora. Entonces, sería 86.416, 1 más 86.416 entre 600. ¿Ya? Y nos saldría, ahora sí, una n de 75.53670. ¿Ya? Este vendría a ser la clave. ¿Qué ha pasado en otros grupos? Que solo ha hecho una fórmula y lo ponen como clave y ahí se equivocan. Entonces tienen que cerciorarse que diga población o que no diga población. ¿Ya? Entonces, ese vendría a ser como que los pasos para hallar como que el tamaño de muestra. Quiero saber si es que... Ajá, sí. Ya, no me acordaba que ya lo tenía hecho. Ya, entonces, lo hicimos bien. ¿Ya? Entonces, la interpretación sería el número mínimo de pacientes para realizar el estudio 76. ¿Por qué? Porque lo han, eh, ¿cómo se dice? Lo han promediado, ¿no? Entonces, 76, y se desea estimar, le meten el floro, ¿ya? Y lo que necesitaríamos es el error absoluto, la desviación estándar y el nivel de confianza. Desviación estándar, ¿por qué? Porque lo podemos poner al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿sí se entendió, chicos? Esta parte de variable cuantitativa. ¿O alguien se perdió en algún número? O todo claro, para seguir con el otro. Me imagino que sí. Este es em, otro ejercicio allá. A ver, un médico está interesado en conocer el colesterol promedio de las 800 enfermeras. Ya me están dando población. Entonces tenemos que hacer dos fórmulas que trabajan en el Hospital Almenara. El estudio se realizará mediante una muestra y se requiere un tamaño de muestra para el estudio considerado el grado de confianza 95. Ajá, nos están dando un grado de confianza 95, nos están dando una desviación estándar de 30 y un error absoluto de 11. Entonces ya tenemos todos nuestros datos. Recuerden, chicos, ¿cuánto era 95%, chicos? 1.96. Exacto, perfecto. Ya, entonces vayan grabándose eso. Es por inercia que ya uno lo sabe. O sea, después de tanto tiempo ya me tiene podrido ese número. ¿Por qué? Porque siempre van a ver en estudios y cuando hagan su tesis van a saber el grado de confianza en lo que es de su investigación. ¿Ya? Siempre se hace el 95%. Es más, si es que no te dicen el grado de confianza, asuman que es 95%. ¿Ya? Entonces, entonces tengo que hacer tanto, ya, primero, ¿cómo sé que es cuantitativo o cualitativo? Y a ver, ¿qué nos dice? Acá, nos dicen promedio. Entonces, ya, me dicen promedio, ya está Claudia, es cuantitativo, de cajón. Ya, entonces, sería n infinito sería igual a 1.96 al cuadrado por la varianza entre 11 al cuadrado. Chan, chan. Ya, 1.96 al cuadrado por
30 al cuadrado por 11 al cuadrado. Ya. Y nos sale 28.57. 3. 27.3. Ya. Vamos a ponerlo todo. Ahora, no queda ahí porque nos están dando la población total, que son 800 enfermeras. ¿Ya? Entonces, tendríamos que hacer n es igual a 28.573888. ¿Ya? Entre 1 más el número grande entre n, que vendría a ser 800 personas. Entonces, en este caso, sería 28.57388843. Creo que la cagué. Uy, perdón, perdón, chicos, pero a ver. Ya, acá. 28.57388843. Le pongo todo porque depende del doctor que les toque, porque depende de cuántos decimales quiere el doctor. Entonces le estoy poniendo todo para no confundirlos. Depende de cuántos decimales quiera su doctor y hacen su ejercicio. 3 entre 800. Y acá saldría 27.5. Ya, entonces, en este caso, esto es ambiguo. Esta pregunta era como medio ambigua porque o coges el 27 o coges el 28. ¿Ya? Pero en este caso vendría a ser 28. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre escoge el que más se pasa. O sea, si el promedio te sale 27.6, 27.8, 27.9, considéralo como 28. Entonces, algunos de ellos cayeron y pusieron 27 porque no lo promediaron. ¿Ya? Entonces, es importante eso y ya. Entonces, esta es la parte del promedio. Ahora, cualitativo. Vamos a utilizar cosas que ya hemos visto antes. Vamos a hacer la n infinito. Es igual. Si no te dan población, n infinito. Y si te dan población, utilizas la misma fórmula. ¿Ya? Entonces, n infinito es igual al z al cuadrado por p por q entre error absoluto al cuadrado. Y lo volvemos a ver, chicos. ¿Por qué? Porque recuerdan que era P y Q. P y Q era éxito y la Q era fracaso, ¿no? Entonces, la P también que representaba la prevalencia. Prevalencia, que era la proporción. Entonces, cuando nos estén hablando de proporción, hablamos de variables cualitativas. Estamos en cualitativas, chicos, ¿ah? Quali. ¿Ya? Entonces, proporción, entonces, recuerden que la P más la Q tienen que sumar 1. Ya les dije que son complementos, ¿no? Entonces, tenemos la P, que es la proporción que nos dan, la Q, que vendría a ser, bueno, la diferencia sería P más Q es igual a 1, y el error absoluto. Y el error relativo para este caso sería este. El error relativo es igual a error absoluto entre la proporción. ¿Ya? Entonces, acá un ejemplo. Creo que ya lo tengo. ¿Qué más tengo? Ahí. Ay, ya me perdí. Ya, entonces, en la población de mujeres mayores de 40 años que acude al servicio de reumatología de un hospital nacional, se desea estimar la prevalencia de osteoporosis. En la revisión se encontró la prevalencia de 30% y se asume el error absoluto de muestreo, el error absoluto de 5%. Calcular el tamaño de muestra. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos la Z. Necesitamos la Q. Necesitamos la P. Perdón, lo voy a poner al revés para que no se confunda. La P, la Q, el error absoluto y nada más, creo.
Ya, entonces, aquí, en este caso, no nos están diciendo la población. Entonces, en este caso solo haríamos un ejercicio, nada más, solo una fórmula. Ahora, Z, no me están dando el nivel de confianza. Entonces asumimos que es 95%. ¿Por qué? Porque es el más usado. Entonces sería 1.96. La P, ¿recuerdan que les dije que la P era prevalencia? Entonces, como la P es prevalencia, sería 30%. Pero, ajá, todo número en porcentaje que les había dicho que lo tiene que convertir a decimales. No podemos hacer un ejercicio con porcentaje. Entonces, en este caso sería 0.3. Y si mi Q, perdón, y si mi P es 0.3, ¿cuánto valdría mi Q? 0.7. Exacto, perfecto, me encanta. 0.7. Entonces, y el error absoluto es 5%, pero lo cambiamos a porcentaje, del porcentaje a decimales. Entonces sería 0.05. Entonces, ya tenemos esto, hacemos esta formulita. Bueno, solo esta. Entonces sería 1.6.96 al cuadrado por 0.3 por 0.7 entre 0.05. Ajá. Creo que está así. Exacto, muy bien. Al cuadrado. Casi me olvido. ¿Ya? Entonces, ahí está la solución. Entonces, cuando no les digan el nivel de confianza, asuman que es 95%. O sea, ya de por sí está preestablecido. Si no, te dirían 90%, 99%. ¿Ya? Entonces, esa es la interpretación para estimar la prevalencia poblacional con 95% de confianza. Y una precisión se debe evaluar a 323 pacientes. Y ya. Entonces, lo que nosotros utilizamos es el error absoluto, la proporción y el nivel de confianza. Nada más, chicos. Entonces, en resumen, a ver, creo que hay otro, sí, hay otro ejercicio. Te dice, se tiene interés de conocer la proporción. Ya me están diciendo proporción. Entonces, en estudiantes que tienen caries dental, el estudio se realizará el grado de confianza es 95, un error absoluto de 0.06 y se dice que el estudio nos indica 95% de estudiantes que tienen caries. Ya, entonces este vendría a ser como que la proporción, la prevalencia, digamos, la prevalencia. ¿No? Entonces ya saben, entonces sería Z, P, Q y el error. Entonces, en este caso, la Z es 95%, 1.96. Si me dicen que es 85%, sería 0.85. Entonces, mi Q, chicos, ¿cuánto sería? 0.15. Exacto, muy bien, 0.15. Y mi error absoluto ya nos están dando en decimales, 0.06. Entonces hacemos la fórmula, sería 1.96 al cuadrado por 0.85 por 0.15 entre 0.06. Listo, entonces, a ver. Y esto lo vamos a volver a repetir porque son preguntas de banco. Entonces ya de por sí ya estamos haciendo Siempre me gusta hacer eso, como que poner preguntas de banqueo para que ustedes puedan familiarizarse y al final van a recordar estos ejercicios y se van a acordar de las clases anteriores. 0.06 y sería 8. ¿What? Ajá, acá me equivoqué. Me olvidé del... Acá. Ya. Y saldría... A mí me sale 136.00566. En este caso, como les había dicho una vez, no va a salir igual que cuando lo hizo el doctor. Entonces, busquen el número más cercano. A mí me sale 136, entonces el más cercano 137. ¿Ya? Entonces, básicamente haríamos eso. No hacemos la segunda fórmula porque no me están dando la población total. Y ya saben de que como es proporción, es cualitativa. Entonces, en resumen,
si te dice cuantitativa, bueno, si te dicen promedio, cuantitativa. Y si te dice proporción, te dice prevalencia, ¿no? Entonces ya estamos hablando de cualitativos, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero que se graben para que después puedan hacer los ejercicios. Estos les voy a explicar en un ratito, ¿ya? A ver. Ya, esto de acá. Ya, entonces, te dice, la investigadora Hilda está interesada en realizar un estudio sobre el estado de nutrición de 5 niños de edad, constituida por 90 niños de 5 años, y te están diciendo el porcentaje, te están dando todos los datos, el promedio, la desviación estándar, y te dice acá, calcular el tamaño de proporción de los niños con un nivel de confianza de 95, un error absoluto de 0.05, ya, aparte de eso, quieren que hagan un muestreo sistemático. Entonces, en la primera, si me dicen proporción, ¿es cualitativo o cuantitativo, chicos? Cualitativa. Exacto, muy bien. Cualitativo. Entonces ya saben qué fórmula usar. Entonces, acá también te dicen, estimar talla de promedio. Uf, ya. Entonces, si me dicen promedio, entonces, ¿cuál utilizo? Cuantitativo. Cuantitativo, exacto. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, sí se comprendió. Y creo que hay otras preguntas, pero no los he puesto porque si ya saben que es proporción y promedio, entonces, excelente, ¿ya? ¿Qué más les iba a decir? No se olviden, por favor, de convertir el porcentaje a decimales. Y a ver, ya para acabar, se dice, el marco de muestreo permite identificar... Ah, ya les he puesto, o sea, es que ya les he puesto el verdadero y el falso, pero voy a explicarles más que todo rápidamente por qué es verdadero y por qué es falso, ¿ya? Entonces, si te dicen, el marco de muestreo permite identificar los elementos, unidades de análisis de la población que es objeto de estudio, esto es verdadero, lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Te dice, la precisión de la estimación de una muestra sistemática será parecida al de una muestra aleatoria si la población está ordenada en forma aleatoria. La verdad es que sí, porque son, ¿cómo se dice? Muestreos probabilísticos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que esta es una forma súper mega aleatoria? Entonces, si se pone como que más ordenada, vendría a ser una muestra sistemática, por lo cual vendría a ser verdadero. Entonces, ¿qué te dice? La premisa fundamental del muestreo aleatorio simple es la probabilidad de selección que tiene cada elemento de la población de la muestra y esta probabilidad es de n entre n. No, n entre n era otro muestreo. ¿Cómo se llamaba ese muestreo, chicos? Probabilístico. Sí, es probabilístico, pero ese n entre n, ajá, exacto, muy bien. Ambos son pruebas probabilísticas, ¿ya? Pero el n entre n era sistemático. Y acá me están diciendo aleatorio simple, que es otra cosa. Entonces, por eso es falso. ¿Ya? A ver, ¿qué más? El interés... No, esto lo voy a dar al final. Vamos con esto de acá. El tamaño de muestra n tiene una relación directa con el error absoluto de la estimación y una relación inversa con la variabilidad interna de la población. A ver, entonces, si me dice el tamaño de muestra n tiene una relación directa con el error absoluto, entonces, ¿eso qué quiere decir? Recuerdan que yo les había dicho, por ejemplo, si mi esta es mi fórmula, digamos de que es n infinito era z al cuadrado por s al cuadrado entre error absoluto al cuadrado. Ya. Entonces, si me dicen, tiene una relación directa con el error absoluto, ¿qué les había dicho en uno de los repasos? Que cuando es directo, quiere decir que esté cerca del numerador. Entonces, el error absoluto no está en el numerador, está en el denominador, por lo cual sería una relación indirecta, o sea, inversa, ¿ya? Entonces, desde ahí
falsazo. Y te dice, y la relación inversa de la variedad interna de la población, eso vendría a ser de manera directa, ¿ya? Entonces, si te dicen relación directa, tú hablas del numerador y el error absoluto no está en el numerador, está en el denominador, por lo cual, falso. ¿Qué más te dicen? Error relativo, estimar el error absoluto entre P, entre error absoluto por 100, indica el error absoluto. Recuerdan que esa no era la fórmula, el error relativo era igual al revés, ¿no? Error absoluto entre la proporción, ¿no? Creo que está por acá. ¿No? Este es la fórmula, entonces, tachado, F. Falso. Y la última te dice, se tiene una población de 900 habitantes, se tiene interés de conocer la hemoglobina promedio. El estudio de una muestra se determina el tamaño de 88, una varianza de 25 promedio, un grado. Ahí ya los dejo a ustedes a su criterio para que vean si es que sale el tamaño, si el tamaño es 88, ustedes lo verifican, ¿ya? Y por eso es falso. Y esta última, ya para acabar. Le dice, el interés de un investigador es de determinar la prevalencia de desnutrición en edad escolar de Canto Grande durante el mes de julio del 2013. Por motivo de limitación de presupuesto, se recurre a una muestra. Para ejecutar el estudio se decide considerar una muestra representativa a escolares elegidos de los colegios de dicha comunidad. Entonces, ¿esto está bien o está mal hacer? Entonces, acá lo consideran falso. ¿Por qué? Porque miren, les voy a explicar. Nos dicen de que quieren investigar la prevalencia de desnutrición en edad escolar de la comunidad de Canto Grande durante el mes de julio de 2013. Y nos dicen de que van a escoger una muestra representativa de escolares elegidos de los colegios de dicha comunidad. O sea, como que, ¿qué quieren hacer? Quieren sacar muestras de escolares de diferentes colegios, pero de esa comunidad. Entonces, que están dentro de esa comunidad. ¿Y por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué podría haber un sesgo? ¿Por qué? Porque yo, o sea, digamos, es como decir, eh, digamos, Lima. Entonces, digamos Lima. Entonces, quiero hacer un censo en todos los colegios de Lima. Pero ¿qué pasa? Hay personas o hay estudiantes que no viven en Lima, que pueden venirse de Lima metropolitana, estoy hablando, ¿no? Que pueden venir de otros sitios, por ejemplo, pueden venir del Callao y se están yendo hasta un colegio que está en Surco, o por ejemplo, uno que vive en Mala o en Churín, digamos, y se da el trabajo de ir todos los días al colegio hasta Lima, digamos. Yo tenía una compañera que venía de Mala todos los días hasta el colegio. Entonces, no sería una muestra representativa. O sea, es igual que acá. Digamos de que la comunidad de Canto Grande, entonces tiene sus colegios, pero yo no puedo ser de esa comunidad, yo estoy yéndome de otra comunidad y no quiere decir de que sea de la comunidad, sino de que yo soy de otra comunidad, pero me estoy yendo a ese colegio. ¿Entienden? Entonces, por eso es falso, porque no sería representativa, sería un sesgo, ¿no? Entonces, por eso es falso. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, chicos, creo que ya culminamos todo, ¿ya? Entonces, creo que ya les he dicho como que lo que va a venir, cómo pueden realizar su seminario. Y si tuvieran alguna pregunta, duda, me dicen por WhatsApp. Ahora sí voy a contestar como ya no estoy saturada de exámenes. Entonces, con confianza me